Paz de Cristo, amados hermanos, paz de Cristo. Nuevamente estamos retomando, ¿verdad?, los estudios de la mañana. Por la situación que se dio el día de ayer con el sepelio que estuvimos atendiendo, el sepelio de nuestro hermano Natividad, pues no pudimos estar con ustedes el día de ayer, pero nuevamente estamos con ustedes en esta hermosa mañana y les invitamos, ¿verdad?, para que comparta la transmisión, para que se la dirija a alguien más por ahí, ¿verdad?, cerca de usted, que pueda tener interés en los temas que estamos desarrollando en este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de los puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica, de la fe en Cristo Jesús. Estos puntos son muy importantes, ya que pues hablan de nuestra fe, hablan de nuestros principios como iglesia, ¿verdad? Y que es en lo que creemos. Hemos estado hablando ya de las primeras dos partes, ¿verdad?, de nuestros principios doctrinales. Y en la primera parte hablamos de lo que era la unicidad de Dios, la unicidad divina, ¿verdad? Y estuvimos hablando de Dios, Jesucristo, así como forma de repaso: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la resurrección de Jesucristo. En la segunda sección, que estuvimos viendo todavía la semana pasada, estuvimos hablando de lo que se refiere a la institución. Y en el área de lo que es la institución estuvimos hablando de la iglesia, quiénes forman la iglesia, propósitos, características de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Estuvimos hablando también, hermanos, de la iglesia y el Estado, cómo debe de trabajar la iglesia y el Estado, que debe haber una separación total de los asuntos internos, ¿verdad?, de la iglesia y el Estado. Estuvimos hablando de la importancia de que el creyente, el hombre de Dios también, hermano, pues desarrolle lo que es el servicio militar, o que desarrolle lo que es el servicio a la nación, ¿verdad?, con respeto, con integridad a lo que establece la ley, pero también sin caer en una situación que vaya más allá de lo necesario. Podemos participar en cualquier área de servicio siempre y cuando no sea bélica, siempre y cuando no tenga que ver con tomar la vida de otra persona en una cuestión combatiente. Estuvimos hablando, hermanos, también de lo importante que es el sistema económico de nuestra iglesia, cómo se trabaja, cómo se desarrolla la economía dentro de la iglesia. Estuvimos hablando de aquellos aspectos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, sobre cómo desarrollar lo que es la economía dentro de las congregaciones, a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y estuvimos dando algunos ejemplos y hablando de algunos aspectos que la palabra de Dios nos enseña en relación a esto. Y finalmente vimos el sábado pasado, vimos lo que era el cuerpo ministerial. La Iglesia Apostólica pues cree en el desempeño del ministerio pastoral y es uno de sus puntos doctrinales. Este servicio, ¿verdad?, este trabajo ministerial pues es por un llamado divino, y estuvimos viendo cuáles eran las características que debe de llenar, ¿verdad?, un siervo de Dios que es llamado al servicio pastoral, a un siervo de Dios que es llamado pues a cumplir con este ministerio ordenado de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a entrar a la tercera sección. Les pido una disculpa, decía al principio, porque por atender los servicios fúnebres, aunque no hubo un servicio como tal, ¿verdad?, pero por atender al servicio fúnebre de nuestro hermano Natividad, que fue sepultado al día de ayer, ¿verdad?, pues no pudimos estar con ustedes el día de ayer exponiendo el punto doctrinal que correspondía. Pero el día de hoy vamos a retomarlo, hermano, y vamos a estar viendo la tercera sección de nuestros puntos doctrinales, que tiene que ver con sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Y en estos aspectos pues encontramos como base o como principio de estos puntos doctrinales, ¿verdad?, de esta tercera sección, encontramos lo que es el bautismo, ¿verdad? Entonces,
Es un punto muy importante también para nosotros la cuestión del bautismo. La cuestión del bautismo. Así es que lo vamos a invitar para que veamos precisamente pues la importancia del mismo y a qué es a lo que se refiere, ¿no? Y primero pues quiero decirle que un sacramento, hermano, pues es un símbolo así lo describe el diccionario, ¿verdad? Un sacramento es un símbolo material, algo que simboliza la gracia eterna, la gracia interna de Dios espiritual, algo que Dios concede, algo que nosotros debemos de realizar, ¿sí? Los sacramentos entonces son simbolismos, son símbolos que nosotros podemos o debemos realizar, donde se manifiesta la gracia, donde se manifiesta la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Y pues en base a eso, a lo que significa precisamente un sacramento, un símbolo, pues es algo que se hace pues para poder mantener o para poder manifestar la gracia de Dios en nuestra vida. Una prerrogativa es el hecho de recibir, dice, una facultad o un derecho. Es poder gozar de algún poder o de algún derecho que se nos da, ¿no? Entonces, un sacramento, amados hermanos, es un símbolo que hacemos, un simbolismo, un acto simbólico que hacemos, ¿sí? Una prerrogativa es un derecho que recibimos, ¿sí? Un derecho que recibimos. Quiere decir entonces que si nosotros hacemos un sacramento, un simbolismo, hacemos un acto simbólico para recibir entonces una prerrogativa, para poder entonces nosotros recibir un derecho. No sé si espero estarme explicando. Y un requerimiento, pues la palabra lo dice, ¿no? La palabra requerimiento es algo que se nos requiere. Lo podríamos expresar de la siguiente manera. Entonces, hay requerimientos, entre esos requerimientos hay simbolismos, sacramentos que se nos piden para que podamos manifestar la gracia de Dios en nuestra vida y para que venga la prerrogativa, que es para que venga la facultad, para que venga el poder, ¿no? De haber recibido, de haber hecho o de ser parte de. A eso se refiere la Escritura cuando habla entonces de sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Hay el requerimiento de que nosotros hagamos o cumplamos sacramentos para que vengan entonces las prerrogativas. Se requiere de nosotros hacer simbolismos, cumplir con ciertos simbolismos para que entonces podamos obtener el derecho a pertenecer, el derecho a hacer, el derecho a activar, el derecho a tener parte con. A eso se refiere esta tercera sección de los puntos doctrinales, ¿verdad? Y creemos en el bautismo, hermanos, en agua. Creemos en el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo, el cual debe de ser administrado, según nos enseña la palabra de Dios, por un ministro ordenado. Ya miramos la semana pasada, el sábado, que el ministerio ordenado, hermanos, pues debe de estar, el ministerio, ¿verdad? Que se refiere a la palabra como ministerio ordenado, pues debe de ser una persona que fue llamado a cumplir con esas características y que está desarrollando un ministerio por llamamiento de parte de Dios, ¿sí? Entonces, creemos en el bautismo en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo, el cual debe de ser administrado por un ministro ordenado. El bautismo debe de ser por inmersión, porque solo así se representa la muerte del hombre al pecado. Y la muerte del pecado debe ser semejante a la muerte de Cristo. Debe de ser en el nombre de Jesucristo, porque esta es la forma en la que los apóstoles y ministros bautizaron en la edad primitiva de la iglesia, según lo prueban las Sagradas Escrituras.
Durante la semana alguien me preguntaba, ¿verdad?, sobre el bautismo, y me decía que si alguien estaba bautizado en otra forma, que no fuera en el nombre de Jesucristo, que si tenía que volver a bautizarse. Mi respuesta es que sí debe de volver a bautizarse, debido a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahorita lo vamos a ver en una forma un poquito más profunda, pero la Escritura nos enseña que es importantísimo que el bautismo se haga en el nombre de Jesucristo. Aunque el bautismo es un paso de obediencia y es un simbolismo, juega un papel bien importante, ¿verdad? Por eso le explicaba ahorita lo que significa los sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Un sacramento, un simbolismo, una prerrogativa, una capacidad, un poder que se nos da, y un requerimiento es algo que se nos requiere. Se nos requiere entonces de un simbolismo para poder entonces tener el poder, tener la autoridad, o para poder ser parte de. Si usted tiene alguna pregunta, yo lo voy a invitar para que nos haga esa pregunta y podamos en la capacidad nuestra pues ayudarle a resolver esa duda que pudiera estar en su vida en este momento, ¿no? Pero en relación a esto, la Escritura nos enseña entonces que el bautismo debe de ser realizado por un ministro ordenado, alguien que esté ejerciendo el ministerio, como ya lo mirábamos el sábado, el ministerio ordenado. Es bien importante que el bautismo se haga de forma correcta para que cumpla su propósito, ¿sí? No sé, voy a tratar de asemejarlo de una manera en la que usted pueda comprenderme de la mejor manera, o la que yo me pueda dar a explicar, ¿verdad?, de la mejor manera. Pero mire, por ejemplo, el bautismo es como una receta, por decir, de un pastel. Si usted toma la receta de un pastel y le cambia, no sé, los ingredientes, pues entonces usted se va a dar cuenta que no va a funcionar de manera correcta. El pastel no le va a salir como usted lo quiere, no va a salir como usted lo espera, porque le cambió los ingredientes. Si usted le cambia la fórmula, si ahí dice que usted le eche, por ejemplo, una taza de leche y en lugar de leche le echa agua, si ahí dice que le eche azúcar y en lugar de azúcar le echa sal, le cambia la fórmula, ¿verdad?, a la receta, pues entonces tampoco va a salir como usted lo espera, ni va a cumplir su propósito, sino que va a tener problemas, va a tener contradicciones, no le va a salir bueno, no le va a salir dulce, le va a salir quizás salado o amargo o de alguna otra manera. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sigamos a la palabra de Dios de manera correcta, como la palabra de Dios nos enseña que se deben de hacer las cosas. Y cuando hablamos del bautismo, el bautismo tiene, por así decirlo, tiene instrucciones. Cuando hablamos del bautismo, en el bautismo encontramos la fórmula bautismal, encontramos la receta correcta en la que debemos nosotros de desarrollar el bautismo, en la forma en la que debemos de hacerlo, para que entonces sea lo correcto, sea lo que debe de ser, y entonces obtengamos el óptimo resultado, ¿verdad?, de este acto que vamos a realizar, que es el bautismo. Entonces, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, amados hermanos, creemos en la doctrina del bautismo. Creemos que el bautismo debe de ser por inmersión y en el nombre de Jesucristo, el cual debe de ser administrado entonces por un ministro ordenado, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo las ordenanzas de Jesús, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la Escritura. ¿Sí? Fíjese que hay condiciones para la salvación, y esas condiciones es creer y ser bautizado. Esto lo dice Marcos 16, 15 y 16. El bautismo debe de ser por inmersión, o sea, debe de sumergirse a la persona, introducirse de manera total en el agua, para que entonces cumpla también con su función. No debe de ser por aspersión, no se debe de rociar agua o esparcir agua sobre la persona, ni debe de ser por infusión, ¿verdad?, de echarle agua sobre la persona que va a ser bautizada. Todo hombre o mujer que cree en Jesucristo y lo acepta como Salvador y como Señor, debe de ser bautizado por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados,
Por eso es muy importante que valoremos y que entendamos el verdadero significado del bautismo, amado hermano, amado amigo. El bautismo juega un papel bien importante, aunque es un simbolismo, aunque es un acto simbólico, juega una parte muy importante en la salvación del creyente, ya que contiene requerimientos para darle este paso del bautismo, pero también para que cumpla su propósito, Yo lo voy a invitar para que usted me acompañe, si usted tiene por ahí la Biblia en su mano, a su alcance, a la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, de la carta a los romanos. Vamos a leer desde el versículo 1, del versículo 1 al 5, Pablo a los romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, dice la Escritura. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también seremos resucitados, así también lo seremos en la resurrección. ¿Sí? El apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, precisamente del bautismo, y le está diciendo a los romanos la importancia del bautismo. Paz de Cristo, hermano Benjamín, y a todos los que están conectados, qué bueno que están con nosotros. Dice Pablo a los romanos que es bien importante, ¿verdad?, el bautismo. Verónica Orona, mira, aquí estamos hablando del punto que usted me comentaba, y que usted tenía alguna duda por ahí. Mire qué bueno que está conectada con nosotros. Dios la bendiga. Pablo le está hablando a los romanos y les está diciendo: el bautismo es un punto bien importante en cuestión de la fe. Es un punto de máxima relevancia. Por eso la Iglesia Apostólica lo toma como un punto doctrinal, ¿verdad? El bautismo es importante y es necesario que, aunque sea un simbolismo, cumpla su propósito, cumpla su plan, que se haga, que se cumpla de manera correcta. Y Pablo dice que a los romanos, en este capítulo que leímos, en este capítulo 6, versículos del 1 al 5, que el bautismo tiene una representación muy importante. Por eso su significado debemos de valorarlo y debemos de cuidarlo. El apóstol Pablo está declarando respecto al bautismo lo siguiente, fíjese bien: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, somos bautizados en el nombre de Cristo y somos representados en la muerte de Cristo también. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo representa, dijimos, la muerte, o lo que está diciendo Pablo a los romanos. El bautismo, cuando la persona decide bautizarse, cuando la persona decide estar en la presencia de Dios, entregar su vida al Señor, entonces el bautismo representa la muerte. Ese paso de obediencia representa la muerte. Y cuando se efectúa el bautismo y la persona es sumergida sobre el agua, ese punto representa la sepultura. Por eso el bautismo debe de ser por inmersión, debe de ser sepultada totalmente la persona. Cuando vamos nosotros al cementerio a sepultar a una persona, no lo sepultamos a medias, ni dejamos una parte del cuerpo fuera, ni una mano, ni un dedo, ni la cara, no, sino que sepultamos totalmente a la persona. Cuando la persona decide entregar su vida a Cristo, representa su muerte. Está muerto. Al entrar a la pila bautismal está diciendo: he muerto al mundo, he muerto al pecado, he muerto a todo aquello que no le agrada a Dios. Esa es la decisión. El bautismo es la decisión a morir al pecado, a morir a todo aquello que no agrada a Dios, que no es la voluntad de Dios.
Y cuando es sepultado, dice el apóstol Pablo, cuando es sumergido en el agua, representa su sepultura. Ahí está quedando el viejo hombre, ahí está quedando aquel hombre que está viciado, aquel hombre que está contaminado con el pecado, aquel ser que estaba ansioso por hacer lo malo, por ir en búsqueda de lo malo, del pecado. Ahí está siendo sepultado, ahí está siendo dejado totalmente. Y cuando es levantada la persona entonces de las aguas bautismales de nuevo, dice que es la resurrección a una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo le escribe la carta a los Corintios y le dice que todo aquel que está en Cristo, todo aquel que se ha bautizado, pues, que ha entregado su vida a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice. Y he aquí, en ese momento del bautismo comienzan cosas nuevas. Todas, dice, todas las cosas son hechas nuevas. La persona está en la pila bautismal, ya decidió entregar su vida al Señor, está consciente de que Cristo es su único y suficiente Salvador, y ahí está diciendo: muero al pecado, muero a todo lo malo, a todo lo incorrecto, a todo lo que no agrada a Dios. Cuando es sepultado, cuando es sumergido en el agua, está diciendo: ahora estoy siendo sepultado. Nadie va y sepulta un cuerpo y luego se lo trae de nuevo, lo regresa, no, sino que ahí lo deja para que cumpla su propósito. Y ahí la persona es sepultada totalmente y ahí se queda. Pero al levantarlo de las aguas bautismales está diciendo: ahora aquí hay un nuevo ser, hay una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Al momento de salir de las aguas bautismales es la resurrección a una nueva vida. Esa persona que decidió entregar su vida a Cristo y que lo hizo a través del bautismo, ahora está resucitando a una nueva vida. Al salir de la pila bautismal, ya va con una nueva mente, con un nuevo sentir, con un nuevo pensar. Ahora sus ideas, sus pensamientos ya no son dirigidos por el pecado, ya no son dirigidos a hacer lo malo, sino que ahora su mente, su corazón, su espíritu va dirigido por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, y es una nueva criatura. Sale de las aguas bautismales a cumplir su propósito, su misión de parte de Dios en este mundo, que es predicar el evangelio, alcanzar a otro, llevar la palabra. Por eso el bautismo es tan importante. Por eso el bautismo juega un papel tan valioso dentro de la doctrina apostólica, porque es donde manifiesta la persona su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida. Así es que el bautismo no es algo únicamente simbólico, así nomás por hacerlo, sino que juega un papel bien importante, ¿no? Entonces, o en otra carta, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice que somos sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con él. Fíjese bien, somos sepultados por el bautismo, pero también a través del bautismo somos resucitados con él a una nueva vida, mediante la fe en el poder de Dios. Así como Dios levantó de los muertos, así como Jesucristo se levantó de los muertos, así también nosotros en el bautismo morimos y nos levantamos de los muertos para una nueva vida, dice la Escritura. Entonces, de una manera así específica, hermano, el bautismo representa la muerte para aquellos que ya no queremos vivir conforme a lo que el mundo enseña. El que se bautiza, el que ya entrega su vida a Cristo, el que se convierte al Señor, el que es un cristiano bautizado, ya no anda conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, entonces, su propósito de existencia es agradar a Dios. Por eso se bautiza, porque ahora tiene el deseo, el anhelo de agradar a Dios y firma ese sello, firma ese pacto con Dios a través del bautismo. Es muerte el bautismo. Sepultura. El bautismo significa muerte y sepultura. Sepultura, cuando fuimos bautizados somos sepultados, cubiertos totalmente, ¿verdad?, con el agua del bautismo. Y por eso es que cuando alguien se bautiza, debe fijarse bien que la persona esté cubierta totalmente con agua. Porque no se trata de cumplir solamente un simbolismo, sino que se cumpla de manera correcta la palabra del Señor. Yo le decía que el bautismo, hermano, es como una receta.
Si usted va a hacer un pastel y en lugar de azúcar le echa sal, pues ya perdió la receta, ya no le salió correcto su pastel. Si el bautismo la palabra del Señor nos da la fórmula bautismal, nos da la receta correcta, la forma correcta de hacerlo, pero usted dice, bueno, pues no, lo voy a bautizar, pero en lugar de sumergirlo totalmente, nada más le voy a echar un poco de agua, ya no está cumpliendo, ¿verdad?, con el bautismo de manera correcta. Y entonces, al no cumplirlo de manera correcta, ya no tiene tampoco el efecto correcto, ya no va a ser correcto lo que se está haciendo y no va a cumplir su propósito tampoco. Por eso es bien importante, el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo y debe de ser por inmersión total, ¿verdad? Para que entonces cumpla el propósito para el cual Dios estableció el bautismo. Pero el bautismo representa muerte, representa sepultura y representa resurrección. Al momento de que la persona es levantada del agua, después de haber sido sumergida y invocado el nombre de Jesucristo, se cumple con el tercer simbolismo, que es decir, hermano, resucita a una nueva vida. Resucita a ser una nueva persona. Ya el viejo hombre, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que está viciado, el viejo hombre que está contaminado del pecado, el viejo hombre que está, ¿verdad?, todavía, o que estaba todavía con intenciones malas, con intenciones carnales, ¿verdad?, es sepultado ahí y ya no resucita. Él ahí se queda sepultado. Lo que resucita es una persona para nueva vida en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que es bien importante que el bautismo se haga de forma correcta, que el bautismo se realice de la manera correcta, hermano, para que cumpla su propósito. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? Porque hay requisitos que cumplir, hermano. Acuérdese que le estoy hablando de sacramentos y dijimos que sacramentos son simbolismos, prerrogativas son poderes o autoridades que se nos dan, y requerimientos pues habla de requisitos. Entonces estamos hablando de requisitos simbólicos que necesitamos para que se nos dé entonces participación, para que entonces cumplamos el propósito, para que tengamos autoridad, para que seamos parte de el cuerpo de Cristo, para que seamos parte de la iglesia, ¿verdad? Y para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los requisitos? Es muy importante, hermano, mencionar que el bautismo es un sacramento que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Él mismo fue a Juan para ser bautizado. Amén. Para ser bautizado. Y fue bautizado en arrepentimiento, porque el bautismo de Juan era precisamente para arrepentimiento. Aún no se podía bautizar en su nombre, porque aún no había sido Él levantado, aún no había sido Él exaltado en los cielos. Él estaba comenzando su ministerio y va y se presenta ante Juan el Bautista, y el Bautista predicaba para arrepentimiento, dice la Escritura, no para perdón de pecados, sino para arrepentimiento. Y cuando Juan el Bautista lo ve, entonces dice, si yo soy el que necesita ser bautizado por ti, le dice a Jesús, le dice al Señor, ¿verdad? Pero el Señor le dice, es necesario que se cumpla la palabra, porque Cristo no vino a abrogar, Cristo no vino a quitar la palabra, no vino a quitar la ley, las profecías, sino que vino para que la ley, para que la palabra fuera cumplida en Él de manera perfecta. Y entonces es bautizado en el bautismo de Juan. Y es Jesús mismo el que encarga el bautismo. Usted lo puede corroborar en Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, lo puede corroborar en Marcos, capítulo 16, donde la Escritura nos dice que hay que ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos, donde también nos dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Es, hermano, pertinente mencionar que existen ciertos requisitos entonces para la realización del bautismo en agua. Según la palabra del Señor, hermano, una persona que quiera ser bautizada necesita haber oído la palabra de Dios y necesita, hermano, haber aceptado la palabra de Dios. O sea, no se trata de bautizarse nada más porque creamos que necesitamos el bautismo. El bautismo se realiza cuando la persona escuchó y creyó a la palabra. Es necesario que la persona crea a la palabra de Dios, si no el bautismo pues pierde significado, pierde valor, ¿verdad? ¿Por qué le digo que pierde valor?
Porque una persona que se bautiza sin haber creído, una persona que se bautiza sin haber oído, entonces al momento de salir del bautismo puede que vuelva a cometer pecado, puede que vuelva a hacer cosas incorrectas voluntariamente. ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra, porque no oyó la palabra, porque no sabía que esto lo comprometía, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios y a dejar el pecado de lado. Y entonces pudiera perder el valor y el significado del bautismo. Entonces, quien quiera ser bautizado, para aquellos que nos están escuchando y nos han comentado que les gustaría entregar su vida al Señor, ¿verdad? Quien quiera ser bautizado debe de oír la palabra y debe de creer a la palabra. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso es bien importante que se escuche, que se comprenda la palabra y que se acepte la palabra de Dios. Creer de todo corazón es otro de los requerimientos, ¿verdad? Porque si alguien está creyendo a medias, si alguien está creyendo nada más porque cree que necesita, ¿verdad?, de alguna manera el bautismo y quiere hacerlo nada más como un simbolismo, pero sin cumplir con estos requisitos, entonces tampoco el bautismo cumplirá su propósito. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 36, la palabra del Señor habla, ¿verdad?, de una historia de Felipe y el etíope. Y dice la Escritura, hermano, que es necesario que la persona que crea la palabra no crea de manera superficial, sino que crea de todo corazón, dice la Escritura. No se trata de que, pues me dijeron esto y así lo voy a creer. No, hay que profundizar en la palabra, hay que ir a la palabra, hay que creer en ella, pero profundizar también en la palabra. Hay que buscar, ¿verdad?, de parte de Dios esa certificación, esa confirmación de la palabra. Hay que buscar de parte de Dios esa gracia, hay que buscar de parte de Dios que podamos comprenderla de manera correcta. Por eso la Biblia nos narra esta historia y dice en el capítulo 8, en el versículo 36 para ser específicos, ¿no? Dice, y yendo en el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? No se trata de que alguien te presione, no se trata de que alguien te force a entregar tu vida a Cristo. Se trata de que tú creas a la palabra, se trata de que tú tengas convicción en la palabra, que aceptes la palabra y entonces de manera voluntaria tú pidas el bautismo. Ya habiendo creído, tú mismo pidas el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque creíste de todo corazón. Porque creíste de todo corazón. Y entonces, al cumplir con esto, entonces el bautismo tenga su efecto correcto en tu vida, en tu corazón también. Alguien me preguntaba, oiga, pero si alguien fue bautizado de niño. La Biblia dice, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, que el bautismo no es para los niños. Es cierto, no lo dice de una manera textual, así como yo te lo estoy diciendo, pero nos lo da a entender de muchas formas y de muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 se nos habla de que en una ocasión se le acercaron a Jesús a llevarle a unos niños. Y la Escritura nos dice que Jesús bendijo a los niños. La Biblia no dice que Jesús bautizó a los niños. Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante dice la Escritura, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, dice la Escritura. Fíjese bien, la Biblia no dice que Jesús bautizó a los niños. La Biblia no dice que Jesús llevó a los niños y los bautizó. No. Dice que puso sus manos sobre ellos. Dice que oró por ellos, que los bendijo, que reprendió a los discípulos y le dijo a la gente que era necesario que dejaran a los niños venir a mí, al Señor, ¿verdad? Alguien me pregunta por aquí, ¿verdad? Me dice, ¿de qué edad se puede bautizar una persona? ¿Cuál sería la edad correcta para bautizarse? Y
ciertamente, aunque no hay una edad específica, porque eso depende de la madurez de la persona, es algo muy claro lo que la Escritura nos dice, que los niños no se deben de bautizar. ¿Cuándo se debe de bautizar una persona? La palabra de Dios dice que debe de haber conciencia en la persona. Un niño no tiene malicia, un niño no tiene conciencia de pecado, del bien y del mal, en términos de pecado. Por eso un niño no debe de ser bautizado, porque no hay conciencia de pecado en él. El bautismo es para perdón de pecados. Y cuando la Escritura nos habla de los niños, nos habla que en la niñez, hermano, hay pureza. Por eso Jesús dice, dejen a los niños venir a mí. Usted se puede dar cuenta, usted ponga dos niños ahí sentados, ¿verdad? Y de repente se van a pelear, se van a molestar, se van a lo mejor hasta golpear con algún juguete, pero en el paso de unos minutos más van a estar como si nada, jugando de nuevo, a risa y risa, porque no hay maldad, no hay conciencia de pecado en la vida de un niño. Y el bautismo es para perdón de los pecados. La edad, hermano, pudiera figurarse. Nuestra Constitución nos dice que una edad apropiada, aunque pudiera variar en algún momento, ¿verdad?, dependiendo de la madurez de cada persona, esta edad no es bíblica, hermano, quiero que lo entienda así. Es una edad constitucional. Nuestra iglesia establece una edad mínima. Dice, bueno, a partir de los 14 años ya se puede bautizar una persona, porque ya a la edad de 14 años ya hay una conciencia. Alguien dice, pero ¿se puede bautizar antes o se puede bautizar después? Claro, sí se puede bautizar antes cuando en la persona, ¿verdad?, en el adolescente hay una madurez. Hay adolescentes que a los 12, a los 13 años ya tienen una conciencia madura, ya tienen una conciencia, hermano, de lo que es pecado y de la necesidad del bautismo y de entregar sus vidas al Señor. Entonces, no hay una edad así como tal específica para hacerlo, pero sí hay una edad marcada como mínima para poder nosotros decir que hay una conciencia en la vida de la persona, ¿sí? Hay una conciencia. Cuando una persona tiene conciencia, una conciencia madura, cuando una persona ya sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, cuando sabe discernir entre el pecado y lo santo y lo profano, cuando ya es consciente, ¿verdad?, de sus acciones, de sus actitudes, cuando ya es consciente de su estilo de vida, cuando es consciente de su necesidad, ¿verdad?, de acercarse a Dios y de buscar el rostro de Dios, entonces es cuando esa persona puede entregar sin ninguna limitación su vida al Señor. Lo que sí es que los niños no deben de ser bautizados. No hay conciencia de pecado en los niños y no deben de ser bautizados conforme lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, alguien más me preguntaba por ahí, bueno, espero haber dado respuesta a la hermana que nos preguntaba ahorita a qué edad, ¿verdad? ¿A qué edad es correcta? Bueno, en la niñez no, porque todos los niños son de Cristo, dice la Escritura, ¿verdad? Los niños son de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Mientras haya conciencia de niño en la vida de una persona, el reino de Dios les pertenece a ellos, dice, así lo leímos en Mateo 19, 13 al 15, ¿verdad? El reino de Dios les pertenece a ellos mientras haya una conciencia de niños, ¿verdad? Ahí entran, hermano, pues aquellas personas que tienen, ¿verdad?, algún síndrome de Down, algún síndrome que no permite desarrollar su mentalidad, ¿verdad?, su capacidad de razonamiento a un nivel superior, ¿verdad?, o a un nivel al de conciencia de pecado, de lo bueno y lo malo. Ahí entran ellos, hermanos. Ellos tienen el reino de Dios para ellos. Pero todo aquel que tiene uso de razón, todo aquel que tiene capacidad intelectual, hermano, para comprender entre lo bueno y lo malo, para comprender entre lo santo y lo profano, hermano, entre lo piadoso y lo no piadoso, hermano, entonces tiene necesidad del bautismo desde el momento en que tiene uso de esa razón. En el momento en que tiene la capacidad de entender que existe Dios y que existe el diablo y que existe lo bueno y que existe lo malo, desde ahí entonces tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo para hacer la voluntad de Dios. Y en cuestión del bautismo, alguien me preguntaba, hermano, pero si yo me bauticé en otra iglesia,
yo me bauticé en otra iglesia, entonces tengo necesidad de volverme a bautizar si quiero integrarme a la congregación de ustedes, ¿verdad? La iglesia apostólica. Bueno, déjeme explicarle algo importante aquí. Si usted se bautizó, dijimos que la iglesia de Cristo, cuando vimos el punto doctrinal que habla sobre la iglesia, si usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, amado hermano, amigo que nos escucha, si usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, no importa en qué congregación se haya bautizado. Usted pertenece a la iglesia de Cristo porque precisamente nos enseña la Escritura que somos la iglesia de Cristo, todos aquellos que nos hayamos bautizado en el nombre de Jesucristo, sin importar grupo o denominación, como a usted le guste llamar. Sin embargo, ciertamente será necesario que usted comprenda ciertos aspectos de nuestra disciplina. Pero usted siendo bautizado en el nombre de Jesucristo, no importa, como dice un coro que se cantaba en antaño, ¿verdad? No importa la iglesia que usted se haya bautizado, en la iglesia que usted haya ido. Si usted recibió a Cristo, si usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, usted se puede integrar a nuestra congregación, ¿verdad? Como parte de la iglesia ya, porque usted ya fue bautizado en el nombre de Cristo y no hay necesidad de que se vuelva a bautizar en el nombre de Cristo, siempre y cuando su bautismo haya sido en el nombre de Cristo y por inmersión, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, usted se puede integrar a cualquier iglesia apostólica y usted puede notificarle al pastor que se bautizó en el nombre de Cristo y claro, usted tendrá que pues ver, ¿verdad? Y de alguna manera observar algunos aspectos de nuestra disciplina que son aspectos que se pudieran cambiar de una denominación o congregación a otra para entonces pues estar en comunión, que es otro de los puntos doctrinales que estaremos viendo posteriormente. Pero entonces si usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, no importa en qué iglesia se haya bautizado. Si su bautismo fue en el nombre de Cristo y por inmersión, usted puede ser miembro de cualquier iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús y mirar entonces, observar los aspectos disciplinarios para que entonces camine de acuerdo pues a la enseñanza que en la congregación que se va a integrar pues esté realizando. El asunto es si usted se bautizó, por decir, en lo que alguien ha denominado la Trinidad, que no existe en la Biblia esa Trinidad, ¿verdad? O en lo que han denominado en los tres nombres. Si alguien ya se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces sí tiene necesidad de ser bautizado. Hay que comprender que el bautismo, al ser realizado, debe de ser realizado, como se lo decía al principio, de la forma correcta. De la forma correcta. Y la forma correcta que nos establece la palabra de Dios es en el nombre de Jesucristo. Hay gente que alega lo contrario y que habla de lo contrario. Yo le voy a dar una explicación y yo lo voy a invitar para que si usted tiene alguna duda más acerca de ello, pues nos lo haga saber y podamos profundizar un poquito más. Porque una persona que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ser bautizada de nuevo para pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Bueno, porque la Escritura nos enseña, fíjese bien, Hechos capítulo 4, primero que nada, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, 11 y 12. Estamos hablando de que el bautismo, hermano, es para salvación, es para perdón de pecados, fíjese bien. Y entonces, para que el perdón de pecados se dé en nuestra vida, para que entonces se cumpla el propósito del bautismo, tenemos que hacerlo de manera correcta. Y entonces dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Fíjese bien, estamos hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y el ningún otro. Este es el punto principal o la parte medular del por qué debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo y no en ningún otro nombre o en ningún otros nombres ni en ninguna otra situación. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? En ningún otro hay salvación. Así dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Quiero hacer mucho hincapié, hermano. Es muy importante porque hay mucha gente que ha sido quizás engañada y algunos otros que están quizás cavilando entre dos pensamientos y que no han comprendido, ¿verdad?, la cuestión de la revelación del nombre de Jesucristo. Alguien se ha atrevido a decir, no, es que los apostólicos son pedristas, o es que los apostólicos hacen lo que dicen los discípulos, pero no lo que dice Jesucristo. Pero no, la escritura es muy clara, fíjese bien. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si alguien quiere ser salvo, tiene que venir a Jesucristo, tiene que reconocer el nombre de Jesucristo, tiene que ser bautizado en el nombre de Cristo como principio. No hay salvación fuera de él. Si usted fue bautizado por los muertos, como lo hacen otras denominaciones, si usted fue bautizado por los vivos, si usted fue bautizado en la Trinidad, si usted fue bautizado de cualquier otra manera que no sea por inmersión y en el nombre de Jesucristo, entonces usted sí está haciendo un simbolismo, pero no está obteniendo la prerrogativa. No está obteniendo el poder, no está obteniendo el resultado correcto de lo que está haciendo. Porque la prerrogativa es un derecho, el derecho a la salvación. Y la Biblia aquí nos dice que el único que puede darnos salvación es Jesucristo. Así de simple y así de sencillo. Aparte, pudiéramos entrar en otros detalles, pudiéramos comentar algunos otros aspectos. Por ejemplo, mire, cuando usted estudia la historia de la Biblia, hermano, y la formación de la Biblia, se va a dar cuenta de que hay algunos aspectos que a lo mejor nosotros no hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, Mateo 28:19 está comprobado que las personas, los eruditos que transcribieron la Biblia, aquellos que estuvieron desarrollando la cuestión bíblica para el canon sagrado, está comprobado, hermanos, que Mateo 28:19 es una parte agregada, que se supone que los que estuvieron haciendo el escrito, los que estuvieron trasladando al lenguaje castellano, hermano, al lenguaje español, hicieron ese agregado supuestamente para una mayor comprensión de la palabra, porque no hay nada en la Biblia, que pueda entonces afirmar la Trinidad o que pueda confirmar la necesidad o la existencia de la Trinidad. Y entonces hacen un agregado, hacen el agregado de Mateo 28:19, donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aún en el agregado, amado hermano, amado amigo, podemos nosotros encontrar que sigue hablando precisamente, dice, en el nombre. Está hablando en singular y no en plural. En el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo. Entonces, estuvimos hablando nosotros precisamente de la unicidad de Cristo, donde nos decía que Dios mismo es el Padre de la creación, Dios mismo, Jesucristo mismo es el Hijo en la redención y Jesucristo mismo es el Espíritu Santo en la consolación de los creyentes. Jesucristo es el mismo, Él es el Padre de la creación, Jesucristo es el mismo, es el Salvador del hombre, Jesucristo es el mismo, es precisamente el Consolador, el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios todopoderoso y su nombre es Jesucristo. Hechos 4:12 nos revela que nada más en Él podemos encontrar salvación. Alguien dice, ok, pero vámonos a los bautismos. Yo le voy a dar varias citas bíblicas, pero lo voy a invitar para que usted las examine, cada una de ellas de manera particular. Únicamente yo voy a leer una o dos por ahí. Hechos capítulo 2, versículo 38, está diciendo la escritura que es necesario el bautismo para arrepentimiento y para perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 8, versículo 16, amado hermano, nos habla de la necesidad del bautismo y cómo aquel hombre que conocemos como el eunuco, ¿verdad? O Felipe, ¿verdad? Predica en Samaria y la gente que está en Samaria entonces dice que es necesario el bautismo también. Dice Hechos capítulo 8 versículo 16, que dice así: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjese bien, en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10 versículo 48, hermano,
La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Fíjese bien, no hay ningún bautismo registrado en la palabra de Dios, hermano, que haya sido en ningún otro nombre, en ningún otro apodo, en ninguna otra forma, sino que a todos se les mandaba bautizarse en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5 dice la Escritura: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús también. Hechos capítulo 22, versículo 16, dice la palabra del Señor: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué importante, hermano, es que hagamos este acto simbólico de la manera correcta, hermano. De la manera correcta. Y la manera correcta nos enseña la Escritura, que es en el nombre de Jesucristo. Yo le he dicho a varias personas con las que hemos dialogado, hermano, acerca del bautismo, y que tienen otra forma de pensar. Yo le digo: compruébeme con un solo bautismo en la Biblia. Un solo bautismo en la Biblia que haya sido hecho diferente o más bien que haya sido hecho en el nombre de la Trinidad. Uno solo, con uno solo me conformo. Y entonces aceptaría la Trinidad. Yo también le digo, si usted me puede comprobar un solo bautismo hecho en la Trinidad. Toda la palabra nos enseña que todos los bautismos que fueron realizados se realizaron en el nombre de Jesucristo. Es cierto, había una diferencia: el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Era nada más para comprobar o para decirle a los demás: me arrepiento de la forma en la que he vivido. Pero el bautismo en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, que aparte de arrepentimiento es para perdón de los pecados. Es a través del bautismo que se perdonan nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores delante de Dios. Claro, para que vivamos una nueva vida, para que estemos dispuestos, hermano, a congregarnos, para que estemos dispuestos a cumplir con la palabra, para que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De la manera en la que Él nos la ha establecido de este tiempo. O en esta manera. Entonces es importante que nosotros hagamos el bautismo de manera correcta para que cumpla su propósito en nuestra vida, amado hermano. Para ser parte de la iglesia de Cristo es importantísimo el bautismo, hermano. Se requiere el bautismo en agua por inmersión y en su nombre. No es suficiente con levantar la mano, no es suficiente hacer una declaración de fe, hacer una oración, amado hermano, y decir: acepto a Cristo en este momento, ¿no? ¿Verdad? La palabra de Dios nos pone en evidencia, ¿verdad?, que necesitamos, así como Cristo lo estableció y así como Él mismo lo cumplió, necesitamos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Él, creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y después de este acto del bautismo, amado hermano, después de este acto del bautismo, entonces nuestros pecados son perdonados, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser parte de la iglesia y pasamos también a una nueva vida en la que somos desafiados, hermano, a cumplir la voluntad y el propósito de Dios en nosotros. Yo le invito para que si usted tiene algún comentario, tiene alguna duda en relación a esto, me lo haga saber y podamos darle una mejor o mayor explicación. Si usted no tiene dudas, no tiene comentario, hermano, lo invito para que comparta este mensaje. Es bien importante, ¿verdad?, la cuestión del bautismo. Hubo gente o hay gente, hermanos, que no tiene en este momento, o que no hay en este momento, o tiene dudas sobre este aspecto tan importante. Yo lo invito, hermano, para que comparte el video. Hay personas por ahí como la mamá de nuestra hermana Aide, hay personas como esta Verónica Orona, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, por ahí que están escuchando el mensaje. Asael, ¿verdad?, por ahí creo que es el que nos escucha, o que también por ahí tiene necesidad de saber algunos de estos aspectos, o algunos otros, ¿verdad?,
¿verdad?, que están en nuestro alrededor y que tienen la duda de cómo deben de entregar su vida a Cristo, qué es necesario hacer. Bueno, el Señor nos está diciendo a través de este mensaje que el bautismo es una parte importantísima para entregar nuestra vida a Él y que se cumpla su propósito en nuestra vida. Amados hermanos, lo voy a invitar para que hagamos una pequeña oración, para que bendigamos la vida de aquellos que están oyendo este mensaje y para que este mensaje cumpla su propósito en la vida de aquellas personas. Ya hay algunos que nos han hablado y nos han estado pidiendo el bautismo, por eso para mí es importante, es relevante que ellos puedan comprender estos aspectos tan importantes. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre de gracia y misericordia, nuevamente nos postramos delante de tu presencia, honramos tu nombre, Señor, y te glorificamos en esta hora. Bendecimos, Señor, en esta hora la palabra que ha sido expuesta y te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que la han escuchado. Aquellos que la van a estar escuchando en repetición, porque nuestros amigos, nuestros hermanos la van a compartir. Padre, te ruego que tú los bendigas, te ruego que tú abras su entendimiento, que haya una revelación de tu palabra en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que ellos puedan también, Señor, en este tiempo aceptar tu nombre y aceptar tu palabra para salvación de sus vidas, para salvación de sus almas, Señor. Gracias te damos por este tiempo y por esta oportunidad, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, Dios le bendiga. Reciba un fuerte abrazo de la familia pastoral de la Tercera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Deseamos seguir siendo bendición para cada uno de ustedes y que el Altísimo Dios bendiga sus hogares y sus familias. Ánimo y adelante. No se le olvide que hoy a partir de las 7 de la tarde tendremos nuestra celebración, para que esté al pendiente, esté al contacto, hermano, y también sea bendecido a través de la palabra. Bendiciones para todos, hermanos. Ánimo y adelante.